Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Escudriñando lo que se predica y lo que se enseña el día de hoy dentro de las iglesias. Y hoy día vamos a ver si todo lo que pasa a los cristianos es por culpa del diablo, porque muchos pastores dicen eso. Acompáñame a ver este video. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los pastores es si el cristiano puede ser poseído por un demonio. Y en realidad las personas que nos preguntan esto no están tratando de preguntarnos exactamente esto. Lo que están tratando es de ver cuál es tu opinión sobre el poder de las tinieblas sobre un creyente. Es importante que yo te diga esto: yo no creo que un cristiano pueda ser poseído por un demonio. No lo creo. Pero eso no quiere decir que el enemigo no puede atarle o cautivarle. ¿Hasta dónde me están entendiendo? Para esto tenemos que entender cómo operan los demonios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y los demonios operan en estas tres áreas. Cuando el demonio opera en el cuerpo se llama opresión demoníaca. Cuando opera en el alma se llama obsesión demoníaca. Y cuando opera o sobretoma el espíritu, que es la esencia real de un individuo, se llama posesión demoníaca. Yo no creo que un cristiano que ha nacido de nuevo puede ser poseído porque tu espíritu ha renacido. ¿Alguien entendió esto? Y la Biblia dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y donde hay una onza de luz, por más tiniebla que el enemigo quiera traer, no puede encadenar a nadie. Pero eso es en el espíritu. Sin embargo, la opresión del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que tienen enfermedades? Y la obsesión de la mente o del alma también pueden tomar lugar. El texto que acabamos de leer habla de la hija de Sión, que quiere decir la iglesia, y dice que estaba cautiva. Y si bien es cierto que fue un error que cometió el pueblo, porque dice en el versículo 4: mi pueblo descendió a Egipto y fue cautivado sin razón. Si bien fue un error que el pueblo cometió, el enemigo aprovechó ese error y lo cautivó. Y así hay mucha gente en la iglesia que le abrieron puerta al enemigo y ahora tienen a Satanás sentado en la cocina de su casa, y se le ha metido en las habitaciones de los niños, y se le ha metido en el garaje, y anda trabajando en un sinnúmero de cosas. Y yo he venido a decirte en este día: es tiempo de sacar al diablo por donde mismo entró. Aquí habla de un cautiverio, y dice en el versículo 5 que esos espíritus lo hacían aullar, lo hacían llorar, lo estaban torturando, porque donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero donde se mete el diablo siempre hay dolor, siempre hay tormento, siempre la gente está aullando. Y lo más interesante y lo que tienes que entender, que aquí está hablando de la hija de Sión. No está hablando de los impíos, está hablando del pueblo de Dios. Porque es posible abrirle camino al enemigo hasta que él se mete y comience a torturar tu familia, tu matrimonio, tu negocio. ¿O no dice la Biblia que si tú no diezmas y no ofrendas, el Señor no puede reprender al devorador, y él va a entrar y va a devorar tu plantío, tu semilla, tu fruto? Entonces el enemigo, por una acción tuya, puede tomar ventaja y puede meterse en la casa. No sé si alguien me está entendiendo. Yo voy a hablarles a ustedes lo que es la autoliberación. Hablamos mucho de liberar a la gente, liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Pero ¿sabías tú que tú necesitas aplicarte liberación a ti mismo? Tú necesitas ministrarte a ti mismo. Si Dios te dio autoridad para echar fuera demonios, el primero que tiene que echar fuera el demonio de su casa es usted. No sé si alguien va a entender y va a decir amén. Porque es que hay cristianos que solamente tienen discernimiento para ver los espíritus inmundos que hay en la familia de otro.
Usted tiene que abrir sus ojos y entrar en su hogar como si fuera el sheriff y ponerle un paro al diablo y echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Después de ver lo que dice este pastor, vamos a analizar si lo que está diciendo está conforme a las Escrituras, si tiene un respaldo bíblico. Y vamos a ver si es que el diablo tiene poder sobre el creyente, sobre el cristiano. Muchos dirán, sí, pastor, ¿no vio lo que le hizo el diablo a Job? Le quitó sus propiedades, le afectó en su economía, mató a sus hijos, le arruinó la salud. Sí, es verdad. Pero ¿quién fue el que autorizó todo eso? Abramos nuestras Biblias en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 7. Así dice el Señor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, porque el diablo no es omnipresente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, no voy a leer, gloria a Dios, aleluya, todos los versículos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero ustedes saben que Dios fue quien autorizó que el diablo ataque a la vida, a la familia, a la economía, a la salud de Job. Hermanos, escúchenme bien, el diablo no es autónomo. El diablo es solo una criatura. El diablo no hace las cosas que él quiere, como él quiere. No. El diablo está sujeto a Dios, por si no lo sabías. Y todo lo que le permite hacer Dios, eso hace el diablo. Y nada más. Por eso vemos que en esta historia Dios le pone un límite al diablo. No le tocará su salud. No tocará su vida. Hermanos, por favor. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre los cristianos. Es más, hay una parte donde el diablo le dice, ¿no has cercado a Job y todo lo que tiene? Hermanos, nosotros somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Cristo. Es más, en Juan capítulo 10 el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Ahora yo quisiera preguntarles, por puro sentido común, ¿ustedes creen que el diablo puede arrebatar algo de las manos de Dios? Por favor. La segunda cosa que dijo este predicador es que el diablo ata a los cristianos y los tiene cautivos o los esclaviza. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a eso? Vayamos por favor al Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 36. Mira lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el Señor Jesús hizo una liberación completa. No hizo una media liberación o una liberación del 50 o 60% como hoy día muchos pastores y predicadores dicen. No, Él pagó el 100%. Somos libres. Ahora, ¿el diablo puede cautivarnos, esclavizarnos? No. Somos nosotros mismos que podemos esclavizarnos cuando todavía tenemos pecados que estamos practicando. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Aquí está hablando Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Jesús también habló respecto a esto. Y dijo, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
O pudiéramos parafrasear, cautivo es del pecado. Entonces, hermanos, no se concibe en la mente que un cristiano siga pecando. Porque si un cristiano, por más que ha hecho la oración de fe, por más que ha entrado a las aguas bautismales, pero si es un practicante del pecado, ese hombre nunca nació de nuevo, no es un cristiano. Y lo que te digo está respaldado por la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 5. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo es uno esclavo o practicante del pecado? Hermanos, es verdad, los cristianos podemos equivocarnos, podemos fallar, inclusive alguna vez pecar. En nuestra debilidad, nuestra carne nos arrastró. Pero eso no es algo que lo hacemos continuamente o es una práctica, no. Por eso también el mismo Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, los esclavos, los practicantes del pecado, son aquellos que planifican para pecar. Y ya están planificando este fin de semana: me voy a ir al karaoke, me voy a ir a la discoteca, y el domingo voy a estar en la iglesia. Y ya tienen, gloria a Dios, planificado encontrarse con su enamorada para fornicar. El casado ya tiene planificado encontrarse con una mujer para adulterar. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esos son practicantes del pecado. Aquellos que nunca se corrigen en mentir y siempre están mintiendo. Gloria a Dios. Y no solo eso. Hermanos, el diablo jamás va a poder tener cautivo o esclavizado a un cristiano. Mira lo que dice el mismo apóstol Juan, pero esta vez en el capítulo 5, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no es esclavo del pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermano, el diablo no tiene poder alguno sobre los cristianos. Y sobre eso añade, las opresiones del cuerpo, las enfermedades, son por culpa del diablo. Sí, pastor, ¿no ve cómo Pablo fue atacado por Satanás con ese aguijón? Sí, es verdad, no lo negamos. Pero, ¿quién le puso ese aguijón? A Pablo. Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 7. Mira lo que dice el Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo Pablo? Él había sido arrebatado al tercer cielo. Y dice que Dios le mostró cosas inefables. Y Dios vio que tenía algo Pablo en el carácter. Era medio altivo, medio orgulloso. Entonces Dios lo quiso cuidar para que no se enalteciera. Y comienza a decir: ¡oh! Yo soy el mejor de todos los apóstoles. Dios lo tuvo que alinear. Y envió un aguijón, gloria a Dios, de parte del diablo, para que no se enaltezca sobremanera. Eso dice la Biblia. Eso no lo hizo el diablo por iniciativa propia, porque él no puede hacer eso. Entiéndanlo. Hermanos, tienen que entender que el diablo no actúa de una forma independiente. Él no hace lo que quiere. Hace todo lo que Dios le permite hacer. Y si Dios quiere usar al diablo para enfermar a uno de los cristianos, hermanos, recuerden que Dios tiene el control de todo. Aleluya. Y le va a poner límites al diablo. El problema es, hermanos, que muchos no conocen al Dios soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso, gloria a Dios, aleluya,
nos hace un recordatorio a sus hijos. Y sabemos que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, siempre nos ayudarán para bien. Y es conforme al propósito para el cual fuimos llamados. ¿Cuál es ese propósito? Formarnos a la imagen de Cristo. Y muchas veces Dios usa al diablo. Gloria a Dios. Pero el diablo no hace las cosas por iniciativa propia. Tengan en cuenta eso. Gloria a Dios. Y estamos hablando de los cristianos. No estamos hablando de los de afuera. También dice, la obsesión de la mente, la obsesión del alma, es por influencia del diablo, es porque estás poseído por el diablo. Pero ¿será eso cierto? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Y esto lo está diciendo a los cristianos. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos la revelación de la palabra de Dios. Conocemos cuál es la voluntad y los mandamientos de Dios. Por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que también recomendó Pablo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces los pensamientos de un verdadero cristiano nunca pueden estar cautivos por el diablo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, piensa en lo bueno, piensa en lo que agrada a Dios, piensa y medita en sus caminos para obedecer a Dios. Hermanos, por favor, lo que está hablando este hombre, gloria a Dios, no creo que esté dirigido a cristianos. Tal vez a los del mundo, eso sí. Y luego dice, tienen al diablo ahí dentro de sus casas, en el cuarto de los niños, en el garaje, y lo tienen por todo lado. Bueno, hermanos, es verdad, hay un mundo espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita mismo el diablo puede estar aquí a mi lado y no puede hacer nada si Dios no se lo autoriza, por favor. Él está sujeto, bendito sea el nombre del Señor Jesús, a Dios. Puede estar en una reunión, en un culto, un domingo, hermanos. Puede estar metido allí. Y, por favor, hermanos, a muchos cristianos el día de hoy les falta conocer la soberanía de Dios. Hermanos, el diablo no es todopoderoso. Él tiene poder, pero tiene un poder limitado. Y te lo vuelvo a decir, el diablo solo es una criatura. Sí, pastor, porque dice la Biblia que tengamos cuidado de las maquinaciones del diablo. Y sacan 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer el versículo. Así dice el Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿por qué está hablando de esto? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Hermanos, aquí habla de perdonar al ofensor. Y solamente vamos a leer el versículo 10 para que se den cuenta. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Y es lo mismo que dijo en Filipenses el capítulo 4, el versículo 27. Miren lo que dice, y vamos a ver el contexto. Airaos, renieguen, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cuáles son las maquinaciones del diablo? ¿Y cómo damos lugar al diablo? Cuando en nuestro corazón no queremos perdonar al ofensor. Gloria a Dios. Muchos se enojan y no quieren perdonar. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, cuando un cristiano no perdona a su hermano que le ofendió, gloria a Dios, le está dando lugar al diablo. Y el diablo, con sus maquinaciones, va a hacer que esa persona
se quiera vengar. Y esas son las maquinaciones del diablo, para que endurezca al cristiano por no perdonar a su hermano al que le ofende. De eso está hablando la Biblia, hermanos. Hermanos, recordemos que la función del diablo es tentar. Él es el tentador. Él es el acusador. Es el padre de toda mentira. Y Dios le puso un límite y hasta ahí llega el diablo. Él no te puede obligar a hacer nada que tú no quieras. Es cierto que te puede querer tentar, pero hasta ahí llega. Hay un dicho en el mundo muy conocido que dice: el hombre propone, la mujer dispone. Es lo mismo. El diablo propone y el hombre es quien dispone. ¿Están entendiendo o no? Muchos confunden, gloria a Dios, aleluya, las obras de la carne con, gloria a Dios, aleluya, las maquinaciones del diablo, por favor. Hay una diferencia abismal, porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y ahí está la lista: borracheras, homicidios. Hermanos, eso no es por culpa del diablo, por favor. Esas son las obras de la carne. Si hay un cristiano que todavía sigue practicando eso, es una señal de que no ha nacido de nuevo. Por más que se haya bautizado, por más que haya hecho la oración de fe. Pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer otro programa para explicar eso. Amén. Seguimos. ¿Qué más dijo este pastor? Los cristianos aullan. Y se contradice, porque dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero donde está el diablo hay dolor. Y está hablando de la hija de Sión, de la iglesia. Y sacó, gloria a Dios, aleluya, una escritura del Antiguo Testamento, Isaías 52, versículos 1 al 5. Y es una escritura que le está dando pues una enseñanza errónea que nada tiene que ver, hermanos. Por favor. Y sigue añadiendo este pastor: y tiene cautivo tu matrimonio, tiene cautiva tu familia, tiene cautiva tu economía. Y saca Malaquías capítulo 3, versículo 11. ¿Qué acaso no dice: yo reprenderé al devorador? Hermanos, y esta es una forma de manipular y amedrentar a los cristianos, por favor, hermanos. Las bendiciones de Dios, la protección de Dios, los regalos de Dios, hermanos, no están condicionados al dinero, por favor. Ese es un lobo y está torciendo las escrituras, porque ahí dice: la nación toda me está robando. ¿Y a qué nación se está refiriendo? A la nación de Israel, no a la iglesia de Cristo. ¿Sabían ustedes que los israelitas el día de hoy no diezman? ¿Sabían eso? Los judíos no diezman el día de hoy. ¿Por qué, pastor? Porque no hay templo. Ellos diezmaban, gloria a Dios, porque había templo. Y tenían que sostener, no tenía que faltar alimento en el templo de Dios. Y tenían que sostener a los levitas. Así que, hermanos, no se dejen engañar. Vamos a hablar también del diezmo en otros programas, pero hoy día vamos a continuar con lo que estamos enseñando. ¿Qué más dijo ese pastor? Y esto es preocupante. Habla de la autoliberación. Vamos a autoliberarnos porque necesitamos una liberación. Hasta me da risa, hermanos. Ya lo vimos en otros pasajes adelante. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vayamos a Efesios, el capítulo 1, el versículo 13. Mira lo que dice el Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, el día que una persona cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, en ese mismo momento Jesús viene y lo sella con el Espíritu Santo. Pastor, pero a mí me han dicho
que yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Ay, por favor, hermanos. No me voy a poner a hablar de eso porque sería hacer otra enseñanza. Pero hermano, lee 1 Corintios capítulo 14. Pablo mismo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Todos profetizan? No, hermanos, por favor. Si tú vas a una iglesia vas a ver que hay gente que sí tiene don de lenguas, pero no todos. No todos. Por favor. Ten cuidado con eso. Porque Pablo dice en Romanos que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios. Hermano, no te dejes engañar. Gloria a Dios. Y vamos a respaldar esto con otro texto bíblico. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice el Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, aquí Pablo hace una enseñanza contundente. Nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, por puro sentido común, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a compartir esa habitación con un demonio? A ver, voy a hacer una analogía para que puedan entender. Hermanos, aquí en el templo, Dios, que hay en nuestro corazón, es solo una habitación. Por favor, no es un departamento. No hay varios cuartos, no hay un living, no hay una cocina, un baño. No. Es una sola habitación. Ahora, ponte a pensar. ¿Tú meterías en el cuarto de tus hijitos, de tus hijitas, a un violador para que vivan junto con tus hijos, con tus hijas? Por supuesto que no, por puro sentido común. Ahora, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a permitir que un demonio venga a morar junto con él? Oye, diablo, desde la mitad es mío y la otra mitad es tuyo. Por favor. Por favor. Hay mucha ignorancia en muchos cristianos el día de hoy. Y finalmente, gloria a Dios, ¿qué es lo que dice este pastor? Y todo lo que atares en la tierra será atado, así dice la Biblia, y todo lo que desatarse. Hermanos, eso es una mala interpretación del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16 y el capítulo 18. Así te lo voy a decir a grandes rasgos, porque el tiempo se nos está acabando. Pero vamos a hacer un programa especial también respecto a este punto, de atar y desatar. En Mateo capítulo 16 está hablando Jesús a Pedro y le está diciendo, y todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en la tierra. Sobre ti edificaré mi iglesia. Ahora, surgieron muchas herejías de todo esto, ¿no? Por una mala interpretación de la palabra, diciendo que Pedro era el primer papa y todo eso. Pero aquí de lo que Jesús está hablando es, gloria a Dios, aleluya, del Evangelio. Un hombre, gloria a Dios, aleluya, puede desatar a una persona cuando le predique el Evangelio. Aleluya. Mientras no se le predique el Evangelio, esa persona sigue atada. ¿Cuál es la llave para abrir todo eso? La palabra de Dios, la Biblia. De eso está hablando el capítulo 16. Y en el capítulo 18, si alguien hubiera fallado, ve, repréndele. Si no te hiciera caso, ve con dos. Si no hiciera caso, díselo a toda la iglesia. Y tómalo por gentil y publicano. Y todo lo que atares será atado. Pero hermanos, ¿sabían que para los judíos atar y desatar habla de la disciplina? Si ustedes ven el contexto, habla de disciplina. Y estaban disciplinando a aquellos que no quieren perdonar. Porque donde estaban 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y también de esto han hecho toda una doctrina. Principalmente para esas iglesias donde son poquitos. Nosotros somos poquitos, pero picosos. Aquí está Dios. No se refiere a nada de eso, hermanos. Aquí está hablando del respaldo que Dios daba cuando los ancianos, los pastores estaban disciplinando a alguien. Por favor, todos esos textos han sido sacados del contexto. Todo lo que está hablando este pastor
son puras mentiras y está engañando a mucha gente. Hermanos, espero que este video les haya servido. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga.